Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Por primera vez en la historia republicana, las fuerzas alternativas y de oposición logran más de 100 curules en el Congreso de la República. Este hecho inédito se debe sin duda a lo que hemos denominado el estallido social que comenzó el 21 de noviembre del 2019 y que continuó desde el 28 de abril del año inmediatamente anterior. Este estallido social logró poner en el centro del debate, en el centro de la discusión nacional, los graves problemas que vive el país, de la hambre, la desigualdad, el desempleo, la exclusión social y política que tenemos los colombianos. Si bien es cierto, el gobierno del presidente Duque se negó a negociar el pliego de emergencia, que después convertimos en 10 proyectos de ley con el apoyo de las bancadas del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, logramos poner en discusión una agenda social que el país reclamaba y que había estado oculta por muchos años. Este avance cuantitativo de las fuerzas alternativas en el Congreso de la República es el desarrollo de la articulación de la lucha social y la lucha política que desarrolló el Comité de Paro a lo largo de estos 2 años. Queremos destacar que al Congreso de la República han llegado dos importantes voceros del Comité Nacional de Paro. El compañero abogado Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y la joven estudiante Jennifer Pedraza, de la Coalición de la Esperanza. Son 2 integrantes del Comité de Paro que sin duda desarrollarán un gran papel en la Cámara de Representantes por Bogotá. Queremos llamar la atención de que se hace necesario que este cambio que empezó este 13 de marzo se profundice el 29 de mayo en las elecciones presidenciales, y para eso se requiere la más amplia unidad de los sectores alternativos, de oposición y democráticos en este país. Una vez realizada la jornada electoral el pasado 13 de marzo, en Actualidad CUT consultamos expertos que hacen un análisis sobre la composición política del Congreso y los resultados de las consultas para candidatos presidenciales. Esta jornada transcurrió en su gran mayoría de manera pacífica, con algunas denuncias de posible fraude electoral, con el atenuante de la caída de la página de la registraduría desde las horas de la mañana y las denuncias de dificultades de los colombianos en el exterior para ejercer el voto. El informe por parte de la registraduría da cuenta de más de 17 millones de votantes en todo el país, con 112.900 mesas habilitadas para el Senado y para el CITREP 533.664 votantes, con un total de 4.534 mesas instaladas. Frente a las consultas presidenciales, los resultados de los candidatos alternativos fueron Gustavo Petro del Pacto Histórico y Sergio Fajardo de la Coalición Centro Esperanza. Bueno, las elecciones del 13 de marzo creo que nos dejan un Congreso donde hay un gran avance de los sectores democráticos y de izquierda, y de igual manera pues un retroceso de la derecha, especialmente de los sectores más extremos, lo que abre un ambiente mucho más positivo para tramitar una agenda legislativa democrática, de políticas públicas que promuevan el trabajo decente y logren que en el país logremos ir construyendo una sociedad mucho más igualitaria. Entonces, a pesar de que es muy complejo estas elecciones porque hay mucha corrupción, mucha compra de votos, creo que el avance es significativo y por primera vez en la historia el 30% del Congreso está en manos democráticas y los sectores de derecha también abren una apertura y una gran posibilidad para hacer diálogos con ellos y hacer una agenda conjunta entre sindicalismo, empresarios y sectores políticos.
Las próximas elecciones presidenciales serán el 29 de mayo de 2022. La CUT hace un llamado a los trabajadores a participar activamente en estas elecciones y apoyar a los candidatos que han acompañado las luchas en defensa de los derechos de los colombianos. La Comisión Sindical de Observación, conformada por más de 80 dirigentes sindicales internacionales, hace un balance de la pasada jornada electoral del 13 de marzo. Esta Comisión de Observación Electoral hizo presencia en Colombia como resultado de la solicitud de la CUT ante la comunidad internacional por preocupaciones y denuncias a posibles fraudes electorales. Hemos concluido la misión internacional de observación de las elecciones. Como hemos dicho, 85 personas de 10 países de la región estuvieron acá. Nosotros hemos visto, por ejemplo, los papeles de votación sin firma, siendo entregado a los votantes. Nosotros también hemos visto orientación directa de los jurados de entregar un papel específico al votante, o que está mal, porque el votante debería pedir los papeles que querían, sus cédulas. También hemos visto situaciones en que se podía identificar cómo estaban votando, porque no había secreto en el proceso de votación, era un espacio muy pequeño, un espacio muy abierto, lo que también es un problema donde nosotros estamos diciendo que las personas estaban siendo amenazadas si votaran determinados candidatos. Votación, hemos visto inconsistencia en el número de votantes y cantidad de papeles en la urna, cantidades expresivas, casi el doble, por ejemplo, en uno de los locales que nosotros hemos observado. O sea, eso permite decir que los procesos de fraude todavía existen y aquellas garantías que nosotros pedimos a la registraduría y al gobierno no se presentaron. La CUT hace un llamado a la comunidad internacional para el acompañamiento en las elecciones presidenciales del mes de mayo. Actualidad CUT continúa haciéndole seguimiento a la situación que se viene presentando en Ucrania y que afecta a millones de trabajadores en el mundo. En este programa se presentan diferentes opiniones que ayuden a entender la realidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. Nos encontramos en la tercera semana desde que comenzó la intervención militar de Rusia en Ucrania. Las consecuencias de estos hechos los hemos podido ver de diferentes formas. Crisis de refugiados y una serie de sanciones que han sido encabezadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea hacia Rusia, los cuales vamos a ver efectos muy pronto porque están deteriorando rápidamente la vida y la economía rusa. En el campo militar, Rusia aún se encuentra en un campo medio, no ha logrado conquistar las principales ciudades que era su objetivo primordial, al menos desde la parte de vista militar. Se entiende que han habido muchos muertos y heridos ucranianos, no solo militares sino también civiles, pero también desde las fuerzas rusas. Un punto fundamental que ha ocurrido esta semana es que en la mesa de negociación se ha abierto la puerta desde parte de Ucrania en que una de las condiciones que establecía el Kremlin era que Ucrania nunca ingresara a la OTAN. Desde el gobierno de Zelensky ya han manifestado que esa ya no es una opción real. Aún falta ver cómo actúan otros actores como Estados Unidos y la Unión Europea en pro de solucionar el conflicto. Ya sabemos que otro actor fundamental, potencia global que es China, está tratando de mediar para que se llegue a un acuerdo prontamente. Transcurrida la coyuntura de las elecciones al Congreso, las subdirectivas CUT presentan la realidad que afrontan sus territorios. El departamento del Tolima presenta una situación de un panorama laboral supremamente crítico. La ciudad de Ibagué, ciudad capital, es la segunda ciudad de mayor desempleo en el país. Luego es situación supremamente preocupante. La reactivación económica que trata el gobierno, pues sencillamente es la generación de mayores ventas, pero no la generación de empleo en concreto en sí. La reactivación del campo no se ve llegar, producto de las importaciones permanentes que trae. Esto lleva a un estallido social y a un estado de preocupación, y será precisamente en la siguiente coyuntura electoral próxima en donde los trabajadores en un solo tono cambiaremos el rumbo de esta región y de este país. La situación laboral es muy precaria, un desempleo que llega a un 65% y una informalidad en el 80%. Esto es lo que estamos combatiendo desde las calles con las grandes movilizaciones y con la articulación y las negociaciones con el gobierno departamental. Bueno, en estos momentos en el departamento de Antioquia, pues luego del reporte de
haber estado a la altura como la central con todos los sindicatos del que formamos parte en el departamento, a la altura de ese inmenso paro nacional que se viene realizando desde el 2019 y que culminó ahora en el año pasado, en donde logramos grandes victorias y mucha cohesión con muchos sectores populares como una de las tareas centrales, pues por supuesto también estamos detrás de todos los conflictos, que es lo que nos ocupa en materia laboral. Podemos reportar que afortunadamente gracias a la movilización se lograron reintegrar 36 compañeros que estaban suspendidos. También tenemos la fortuna de haber logrado una buena convención colectiva en Sintra y Nagro. Bueno, ahí estamos también reclamando otra situación como es en el Hospital General de Medellín, que se empeñan en continuar con la tercerización, que es el flagelo principal del sector salud. Ahí estamos montando precisamente un frente con el sector salud en contra de la tercerización. Estamos con ACTOC y con otros sindicatos logrando hacer gestiones en cada uno de los municipios para impedir esas contrataciones a destajo que están arrebatando los derechos de los trabajadores. La cuestión laboral en el departamento del Chocó viene de malas en peor. Problemas en el hospital, tiene meses que no le pagan los trabajadores de este hospital. Por otro lado, los compañeros de Sintra Bienestar, las madres comunitarias, siguen en las calles buscando mejores condiciones de vida. E igualmente en cada uno de los sindicatos hay problemas, unos que no los ventilan, otros que los ventilamos. Como CUT venimos jalonando el proceso, venimos acompañando, venimos dando la solidaridad respectiva. Actualidad. CUT. Las transnacionales deben tener un impacto económico, social y ambiental donde no solo persigan la rentabilidad financiera, también deben brindar beneficios a la sociedad, al medio ambiente y a un trabajo digno. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. La Constitución de Colombia destaca el derecho de asociación mediante la conformación de un sindicato que vele por los derechos y beneficios de los empleados frente a la empresa. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. La CUT defiende la libertad sindical, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, los derechos laborales y exige el respeto por los derechos humanos. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. Mayores informes www.cut.org.co. Apoya Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales: Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Actualidad. CUT. Luego de darse a conocer la liquidación de Medimás, más de 1.500.000 afiliados quedarían a la deriva hasta la confirmación de su traslado a otra EPS. Esto contribuye a la monopolización del sistema de salud en el país, que continúa expandiéndose, afectando a millones de usuarios. Lo ocurrido con Medimás es el resultado de las malas políticas de manejos del sistema de salud, producto de la Ley 100, que ha favorecido la intermediación en la prestación del servicio, enriqueciendo las EPS, quebrando los hospitales y maltratando a los trabajadores y profesionales de la salud. Al ser liquidada la EPS Medimás, esta última que el gobierno está liquidando en este periodo, nos demuestra una vez más que ese no es el camino para
manejar los recursos de la salud del pueblo colombiano. Se liquida Medimás, donde existían al momento 1.500.000 afiliados. Este 1.500.000 afiliados en gran parte eran atendidos en los hospitales de la red pública por intermedio de contratación. Así como se liquidó Salucoto, así como se liquidó Café Salud, como se liquidó Caprecon, como se han liquidado otras, y esta última, a la que nos referimos como Medimás, son los grandes deudores de la red pública de este país. Son los grandes culpables que la red pública esté en quiebra, que los trabajadores de la red pública no reciban sus salarios. Es por eso que queremos decirle a todos los trabajadores que defendamos la salud de los colombianos y que nos oponemos a que las EPS sigan manejando el recurso de la salud. Después de 4 años, 8 meses, la Supersalud decide liquidar la EPS Medimás. EPS que no debió iniciar operaciones ya que agudizó las falencias presentadas por Salucop y Café Salud, a la cual se le permitió manejar la UPC de 4.5 millones de afiliados en los dos regímenes, que durante su operación deja una estela de incertidumbre financiera a lo largo y ancho del país a su red de prestadores de servicios de salud, IPS públicas y privadas, que además de luchar con las inclemencias del sistema mercantilista de salud, deben afrontar el desgaste administrativo y judicial para tratar de recuperar el valor de los servicios ya prestados a sus afiliados. No falta mucho para conseguir el objetivo trazado por el gobierno nacional y sus más acérrimos colaboradores, formar oligopolios que manejen los más de 50 billones de presupuesto para la salud de los colombianos sin que les interese garantizar la prestación de los servicios de salud. En la actualidad, CUT nos acompaña Over Dorado, director del Departamento de Investigaciones y Proyectos de la CUT. El 13 de marzo se ha venido plasmando y desarrollando una lucha importante contra el fascismo, contra el uribismo y por avanzar en las situaciones de tipo democrático que requiere el país. En ese sentido, el Poder Legislativo, los sectores progresistas, democráticos, alternativos y de izquierda han dado una posibilidades importantes para avanzar en la democracia. Ahora se viene la primera vuelta hacia las presidenciales. Esperamos que con el pacto histórico vamos adelante en términos de ese proceso de transición democrática que requiere nuestro país y obviamente decirle no al terror, no al fascismo, no a la muerte. Tras la visita del presidente Duque a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se conoció que Colombia será designado como nuevo aliado principal extra OTAN. Este nuevo estatus solo lo poseen 19 naciones en el mundo. De esas, 2 son suramericanas, Argentina y Brasil. Los aliados extra de la OTAN pueden acceder a material bélico estadounidense, recibir préstamos y equipos para material de investigación, privilegios en trámites de compra de tecnología espacial y participar en proyectos cooperativos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En tiempo de hambruna, inflación y carestía, el gobierno de Duque cierra su mandato preocupado por fortalecer y dotar militarmente al país, decisión que viola la soberanía nacional al no permitir una discusión pública sobre la adhesión de nuestro país a este organismo multilateral. La clasificación del presidente Joe Biden a Colombia como socio estratégico no miembro de la OTAN debe entenderse no como un premio hacia la gestión diplomática del presidente Iván Duque, pues no hay que olvidar que el malestar del Partido Demócrata hacia el mandatario colombiano se mantiene por su injerencia en las elecciones estadounidenses. Por el contrario, la clasificación de Colombia de esta categoría debe entenderse a partir de los intereses de los Estados Unidos, que están enmarcados en 2 lineamientos. El primero de ellos es que con esta clasificación busca Estados Unidos enviarle un mensaje a la élite política colombiana y a la sociedad colombiana en general de que el principal aliado seguirá siendo Estados Unidos a pesar de los cambios políticos que puedan surgir con las próximas elecciones presidenciales. Y el segundo elemento o interés de Estados Unidos con esto es ratificar la posición cercana de Colombia hacia Estados Unidos en el marco del conflicto que estamos viendo entre Rusia y Ucrania y en el que hay países miembros de América Latina que tienen una cercanía con Moscú.
Tras la entrega por parte de la CUT a la Jurisdicción Especial para la Paz del informe del genocidio del movimiento sindical para que sea abierto un macro caso que esclarezca a los responsables de estos asesinatos, la JEP resaltó su importancia y compromiso con la investigación. En este momento, la Sala de Reconocimiento, Verdad, Responsabilidad de Hechos y Conductas, que es la encargada de hacer la priorización y selección de los casos, recibe este informe de parte nuestra. Ellos lo pasan al grupo de análisis e información donde están procesando y analizando todos los informes de víctimas y también de instituciones del Estado. Este procesamiento de informes se tiene que sumar a un proceso que ya viene la sala adelantando, que es preparar la próxima ronda de priorizaciones para la apertura de nuevos casos. En esta ronda de priorizaciones se va a definir qué nuevos macrocasos se van a abrir. Ustedes pueden participar en los casos que ya están abiertos, especialmente en los territoriales, por cuanto la investigación en los territoriales es integral y como la violencia sindical fue parte de los repertorios de violencia y de los patrones de macrocriminalidad en territorios como por ejemplo Urabá, donde el sindicato o el movimiento sindical bananero sufrió fuertemente el impacto del conflicto, sería interesante que ustedes participen activamente a través de sus representaciones judiciales y asimismo en ejecuciones extrajudiciales y en los otros consideren que mientras se adopta esa decisión ustedes puedan participar activamente y hacerse parte, hacerse acreditar y poder dar a conocer la verdad de las víctimas. De manera sistemática, el movimiento sindical ha sido uno de los sectores de la sociedad civil más perseguidos, victimizados y estigmatizados en Colombia. Son más de 3.000 los asesinatos a dirigentes de las organizaciones sindicales, verdad que no ha sido reconocida por el Estado pese a todas las evidencias que existen. Frente a la solicitud de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la magistrada del Tribunal para la Paz de la JEP, María del Pilar Valencia, quien recibió el informe, resaltó su importancia como un clamor de justicia que no se debe quedar en la exposición de los responsables, sino en sanciones que cierren la página con garantías de no repetición. Nosotros hoy acompañamos a la CUT Nacional en la presentación del informe solicitando pues que se aperture un macrocaso sindical. Nosotros tenemos 34 subdirectivas en todo el país que han padecido la violencia de todo tipo, paramilitar, intervención policial, y pues colocamos nuestro aporte para que la JEP reconozca a la CUT como víctima y te aperture pues el macrocaso que creemos que es importante para reivindicar nuestras víctimas en esta historia pues sangrienta del país ante tanta violencia. Esta es la voz de algunos de los sindicatos afectados por la violencia sistemática contra el movimiento sindical. La CUT hace un llamado a la comunidad internacional para el acompañamiento en las elecciones presidenciales del mes de mayo. Se llevó a cabo la firma de la Convención Colectiva para el periodo 2022-2026 en las subredes integradas de servicios de salud, en la cual participa Sindistritales, organización sindical afiliada a la CUT. Hoy queremos resaltar el trabajo realizado por esta organización sindical, en la cual logramos firmar la Convención Colectiva año 22-26, convención colectiva que nos permitió descongelar las plantas de personal de los trabajadores oficiales y se iniciará un proceso de trabajo decente que ha sido nuestra apuesta durante muchos años. Sindistritales le sigue apostando a que se reduzcan las órdenes de prestación de servicios y se incremente la planta de personal. Es una apuesta decidida de hace más de 10 años, con la cual seguiremos consiguiendo frutos para las y los trabajadores oficiales del Distrito Capital. Más noticias aquí en Actualidad CUT. La USO convocó a una jornada nacional de protesta el pasado jueves 17 de marzo en defensa del sistema exceptuado de salud conquistado gracias a la lucha de este sindicato y para rechazar la intención de Ecopetrol de privatizar el sistema de salud, ofreciendo medicina prepagada, lo cual afecta a miles de trabajadores y pensionados.
Hemos llegado al final de esta emisión, les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.